En la Tierra hay en todo momento 1800 tormentas eléctricas. Cada una es una batería gigante. Dentro de la tormenta, el agua se transforma en granizo. El hielo que cae embiste las gotas que ascienden. Esto genera electricidad estática. Se generan cargas de hasta 100 millones de voltios. Así surgen los arcos voltaicos. Más del 90% de las descargas ocurre dentro de las nubes, pero las tormentas muy cargadas derraman su cascada de electricidad sobre la Tierra. La dirigen al punto más alto. Una hoja de hierba, incluso una persona, pueden atraer un rayo. Cada año mueren 1000 personas en el mundo a causa de estas descargas. Un rayo mide solo 3 centímetros de ancho, pero es más caliente que la superficie del Sol. Tiene 33.000 grados. Este calor dilata el aire que lo rodea y genera un ruido llamado trueno, el sonido del rayo. El rayo viaja a la velocidad de la luz, su trueno, mucho más despacio. Cuanto menos tiempo transcurre entre el destello y el trueno, más cerca estamos del rayo. Pocos de estos rayos superan los 3 kilómetros. Y los libros de texto decían que no hay rayos más arriba de las nubes. Pero el 6 de julio de 1993, el meteorólogo Walt Lyons apuntó su cámara a la planicie del Colorado. Lo que vio invalidó 200 años de certeza científica en un instante. Filmó estas imágenes que muestran rayos de 40 kilómetros de largo a 80 kilómetros de altura, arriba de las nubes. Su existencia era considerada una fantasía. Pero este descubrimiento podría aclarar por qué a veces los aviones se precipitan al suelo. El descubrimiento de los rayos gigantes comenzó cuando la gente empezó a ver cosas extraordinarias. En 1969, Stuart Becher defendía una cantera en Saigón, Vietnam del Sur, cuando se desató una tormenta. Hubo un destello gigante que ascendió desde el suelo, atravesó la nube, la iluminó completamente, y arriba de ella surgió esta hermosísima hélice doble que parecía continuar hasta el cielo. Por supuesto. Dije, ¡hey, mira esto! Pero ya no estaba. Incluso hay fotografías. Esta fue tomada en el Monte Isa, en Australia, en 1968. Los científicos ignoraron estas imágenes. Skip Vaughn, ingeniero de la NASA, habló con una persona que vio un rayo gigante en 1981. Vaughn era piloto profesional y se tomó en serio el relato. Escribí un artículo en una revista donde pedía que me dijeran si habían visto algún rayo extraño o algo fuera de lo normal. Y varios pilotos, unos 20, me escribieron y refirieron este fenómeno. El piloto Larry Partridge fue uno de los que le escribieron a Vaughn. Reveló que había visto rayos gigantes sobre las nubes y no debajo de ellas. Y de repente, ¡pum! Solo un segundo, un rayo enorme surgió de la nube y desapareció en el espacio. El capitán se dio vuelta sorprendido y me dijo, ¿viste eso? Le dije que sí. Se dio vuelta y miró al ingeniero que dijo que era imposible, que los rayos no van hacia arriba. Parece que el rayo surgió desde la nube hacia arriba y se extendió unos 3 o 4 mil metros. Y luego se abrió en un montón de rayos más pequeños de todos los colores del espectro y desapareció en el espacio. Pero la mayoría de los pilotos no hablaba de esto, porque no les gustaba hacerlo, porque tenían miedo, porque volaban de noche y temían que les dijeran que tenían alucinaciones u otro problema. No querían hablar de eso, y nadie les iba a creer hasta que tuvieran pruebas, una foto o algo así. Los pilotos tendrían que esperar a tener pruebas sólidas para demostrar que no se trataba de alucinaciones. El problema es que muy poca gente ve estas tormentas y los pilotos no suelen llevar cámaras.
Pero si el observador está bajo un cielo despejado y la tormenta está lejos, puede ver desde el suelo lo que pasa arriba de las nubes. Por casualidad, en 1989, Franz Winkler, físico de la Universidad de Minnesota, estaba probando una cámara justo en esa situación. Estaba filmando el cielo a 200 kilómetros de una tormenta. Vio los rayos de siempre entre las nubes y el horizonte, pero cuando reprodujo la cinta, vio algo diferente. La cámara había registrado un rayo arriba de las nubes, dos haces de luz idénticos. Se suponía que no había rayos sobre las nubes. El destello era 10 veces más alto que el monte Everest. Superaba todo lo registrado hasta entonces. La posibilidad de la existencia de rayos gigantes surgió en un mal momento para la NASA. El 26 de marzo de 1987, lanzó un satélite militar de $100 millones hacia una tormenta. Lo que ocurrió luego hizo conocer a la NASA la increíble fuerza del cielo. Una cámara siguió el cohete hasta que desapareció entre las nubes. Cuando se inclinó hacia abajo, cayó un rayo, el que atravesó el cohete y cayó en la plataforma de lanzamiento. Perdimos el telémetro. Aún no sabemos por qué. No tenemos datos del telémetro de ninguna fuente. Las computadoras del satélite fueron destruidas por el rayo. El aparato quedó sin rumbo. Lo hicieron estallar en el aire para evitar que cayera en zonas pobladas. Cuando se les preguntó si habían tenido en cuenta el peligro de los rayos, las autoridades fueron sorprendidas con la guardia baja. Si un rayo golpeara un cohete, ¿qué pasaría? ¿Le destrozaría el sistema eléctrico o qué? Bueno, podrían suceder muchas cosas. Creo que a esta altura no quiero especular. La NASA recibió críticas por ignorar el peligro de los rayos. El cohete asciende a las nubes a través de un campo eléctrico fuerte. El cohete es una estructura larga, metálica, conductora, pero además deja tras de sí una columna de iones de largo de 2 o 3 cohetes. Esencialmente es un cable muy largo en medio de un campo eléctrico de 10, 20 o 30.000 voltios, a 400 metros. Puede generar algo así como 1.000.000 de voltios. Entonces la descarga atraviesa el cohete, la columna de iones, y eso genera el rayo. Y en el peor de los casos, el cohete podría llegar a estallar. Desde que en 1989 se filmó un destello misterioso, la NASA tuvo motivos para temer a una especie de rayos que surgiera de las nubes hacia arriba. La NASA pidió a Skid Vaughn que buscara pruebas de que ese fenómeno era real. Este buscó destellos similares en el archivo de filmaciones de la órbita terrestre. Reprodujimos las cintas. Teníamos entre 17 y 20 horas de filmación. Las vimos cuadro por cuadro. Y tuvimos que identificar en cada cuadro qué habían filmado y tratar de compararlo con el fenómeno que buscábamos. Para 1992, el trabajo detectivesco descubrió imágenes sorprendentes. Estas mostraban columnas brillantes que surgían de las nubes y ascendían unos 70 kilómetros. La NASA comenzó a estudiar el origen de estos rayos misteriosos luego del desastre de lanzamiento del transbordador espacial en 1987. El equipo de seguridad estaba preocupado por este nuevo descubrimiento. Cuando parecía que había una nueva forma de rayos, que no bajaban, sino subían, claro, la gente de seguridad se preocupó y decidió investigar esto. El observatorio de Walt Lyons, en la cadena Yucca, era perfecto para estudiar estos rayos. El cielo limpio de Colorado ofrece vistas de tormentas que ocurren a más de 1000 kilómetros en Tornado Alley, la llanura azotada por los peores rayos que caen sobre Estados Unidos. La NASA encomendó a Lyons la tarea de filmar las tormentas para ver si estos rayos podrían ser una amenaza. Este encargó una cámara para la parte más alta de su observatorio.
Esta cámara llegó el 6 de julio de 1993. La desenvolvimos esa misma noche. Había una gran tormenta en Kansas, a unos 300 kilómetros de aquí. Se iluminaba todo el cielo y me pareció una buena oportunidad. Nos sentamos y esperamos. Lyons conectó la cámara con la videograbadora de la sala. Eran las 11. Era fascinante ver los rayos en esta pantalla. La tormenta era impresionante. Pudimos tomar fotos de sprites arriba de tormentas y seguir la luz dentro de la misma tormenta. Nunca había podido hacer esto. Y luego llegamos a la conclusión de que por cada sprite hay varios rayos positivos. Y en un momento vi algo raro en la pantalla. Me pregunté qué era. Un minuto después lo volví a ver. Rayos. Para el momento en que salió el sol, a las 4:30, habíamos visto 250 de estos fenómenos. Habíamos elegido la noche correcta, muy tormentosa, en el lugar perfecto. La típica suerte de principiante. En una noche, Walt Lyons demostró que el fenómeno era real, pero aún no tenía nombre. Un amigo me sugirió llamarlos sprites, que aparecen en varias obras de Shakespeare. Me pareció hermoso. Perfecto, porque son criaturas rápidas, fugaces, y no responden a las leyes de la física. Un año después del descubrimiento de Walt Lyons, un equipo de la Universidad de Alaska se dispuso a fotografiar los sprites desde el aire, desde cerca y en color. El estudiante Matt Hebner se ofreció para la misión. Necesitaban a alguien que manejara las cámaras, registrara en las máquinas y supiera desde dónde filmar. Los vuelos se hicieron en la noche de festejos del 4 de julio. En cuanto al peligro, nos preguntamos si sería peligroso estar volando alrededor de las tormentas. Creo que los pilotos estaban más preocupados que nosotros. Por eso confiamos en su prudencia y nos mantuvimos lo suficientemente lejos de las tormentas. Mientras ardían los fuegos artificiales, la cámara de Matt Hebner captó algo jamás visto. Los sprites tenían un fuerte color rojo. En algunas tormentas veíamos sprites, quizá 3 o 4 veces por minuto. Fue muy interesante. En una noche, los cazadores de rayos obtuvieron cientos de imágenes que revelaron el verdadero color de los sprites. Eran chorros de luz rojos y azules, como de neón. Esto indicaba que podría haber estallidos eléctricos en la atmósfera. Desde el observatorio de Colorado, Walt Lyons filmó otra peculiaridad. Los sprites parecían bailar sobre las nubes. Lo que vemos aquí es una descarga dentro de la nube. Y luego los sprites que siguen a la descarga. ¿Eran solo una ilusión óptica? Los rayos comunes dan noticia de su fuerza con el sonido de los truenos. Si los sprites hicieran un ruido similar, se demostraría que son algo más que un espejismo. El Dr. Alfred Vedder, cazador de estas imágenes, fue guardián de la seguridad del mundo durante la Guerra Fría. Si el bloque comunista ataca, nuestros radares y observadores darán la señal de alarma. El estudio del Dr. Vedder, cercano a Boulder, Colorado, es capaz de detectar frecuencias que el oído humano no percibe, llamadas infrasonido. 2, 1. Hasta la llegada de los satélites, su sistema fue el principal alertador de ensayos clandestinos de bombas atómicas. Es capaz de detectar sonidos provenientes del otro lado del mundo. Si pudiera medir el infrasonido de los sprites, demostraría que tienen suficiente potencia como para estar en el mismo espectro que una bomba atómica. Nosotros detectamos el sonido de los sprites aquí en Boulder. El Dr. Vedder puede escuchar el sonido del sprite a través de un programa en su computadora. Es un ruido sordo muy fuerte.
Tiene una frecuencia muy baja, pero cuando lo aceleras, te daría miedo estar cerca de algo así. Ninguna bomba atómica soviética pasó desapercibida por el detector infrasónico del Dr. Vedder. Ahora se podrán rastrear los sprites, incluso aquellos que sonaron durante las horas del día. El profesor Omram Inan, físico de la Universidad de Stanford, motivó a sus alumnos a observarlos. Los alenté a estudiarlos, a observarlos a través del telescopio. Lo que vimos en las primeras imágenes, algunos sprites consistían en cientos de filamentos que formaban un solo cuerpo. El telescopio de Inan ayudó a demostrar que un sprite, el cual presuntamente ascendía, se disparaba hacia abajo. No es una descarga simple, sino una multitud de destellos. El misterio se estaba revelando. Para ver estos rayos gigantes hay que detener el tiempo, porque los sprites son más rápidos que un pestañeo. Se generan en el campo eléctrico que está arriba de la tormenta. Lo primero que se ve es un disco llamado halo. Aparece a 85 kilómetros. El campo debe ser lo suficientemente fuerte como para que el halo se convierta en sprite. La electricidad fluye hacia abajo y forma una especie de globo rojo del tamaño de una cadena montañosa. Cuando la carga desciende hacia el aire más denso, la corriente se transforma en filamentos de 30 metros de ancho. Con estos filamentos, el sprite llena 100 kilómetros cuadrados arriba de las nubes y luego desaparece. Pero ¿qué es lo que empuja a la corriente hacia arriba y forma esas enormes torres de energía eléctrica? ¿Alguna fuerza monstruosa atrae a los sprites desde abajo de las nubes? ¿Podría esto explicar las peores tragedias aéreas desde la llegada de los aviones a reacción? Los elegantes anuncios de los nuevos jets cultivaron el mito de que un rayo no puede alcanzar un avión en vuelo. Esta es la era del jet. Desde hoy volaremos arriba de las nubes. Pero los jets no eran inmunes al clima. Los rayos hacían caer aviones. Cada 1500 horas de vuelo, es decir, 1 o 2 rayos por avión y por año. No es un caso aislado, es un evento muy común. Los aviones no suelen sufrir daños a causa de los rayos. Si bien las descargas alcanzan los 100 millones de voltios, duran solo milisegundos. La carrocería metálica del avión deja circular la corriente y sufre solo un daño superficial. Pero hay una estadística aterradora. Los rayos mataron a 483 personas en 5 tragedias aéreas importantes en 30 años. El desastre que puso final al mito de que los aviones eran inmunes a los rayos ocurrió en 1963. Existe un registro del hecho. Se cayó un avión en 59. Ambulancias, acudan a un avión caído en Delancey Road, al este de Elton 986. La cinta del servicio de emergencia registró las secuelas del vuelo 214 de Pan American. En 1963, al descender a Filadelfia, el avión ingresó en una tormenta y cayó en un campo de maíz. Sus 81 pasajeros murieron. La investigación oficial señaló la explosión de un tanque de combustible, pero dijeron que un rayo había volado parte de un ala y quemado los remaches. Si los aviones eran a prueba de rayos, ¿qué hizo caer al vuelo 214? Estoy en Elton, Maryland. La escena de un accidente aéreo en el cual mi padre era el piloto. El vuelo 214 de Pan American, del 8 de diciembre del 63. Vine a hablar con gente que fue testigo del hecho y para averiguar más datos, sobre todo porque ahora hay nuevas pruebas de que existe cierto tipo de rayos
que son mucho más poderosos de lo que los científicos estimaban. ¿Podría describirme lo que vio la noche del 8 de diciembre del 63? Mi amigo Ray Krause y yo habíamos dejado a nuestras esposas en la iglesia. Tenían ensayo de coro y estábamos en Delaware Avenue, unas 2 cuadras para el lado del centro, y vimos un rayo, una luz que iluminó todo el cielo. Fue como si se hubiera hecho de día y pareció que dio justo en el avión. Y luego una explosión. Pensé que era un avión comercial que tendría 100 personas. Sabíamos que no sobreviviría nadie. Desde 1773, los científicos saben que los rayos son electricidad. Se atraían o repelían en 2 formas diferentes, negativa o positiva. En la década del 70, los meteorólogos conocían solo un tipo de rayos, los cargados negativamente. Con la llegada de los detectores que permiten ver qué pasa exactamente dentro del rayo, vimos que una cantidad de ellos actuaba al revés, descargaba electricidad positiva. Fueron llamados rayos positivos. No nos dimos cuenta de que había mucha diferencia. No caen en 10 milisegundos, sino caen y permanecen encendidos durante cientos de milisegundos, lo cual es una eternidad cuando hablamos de 50.000 kiloamperios. Los rayos positivos podrían explicar el enigma de Elton. Este accidente ocurrió en invierno. No hay tantos rayos en el noroeste de Estados Unidos durante el invierno, pero cuando los hay, tienden a ser positivos. Hay bastantes rayos en las tormentas de nieve fuerte que suelen ser positivos y muy fuertes. El vuelo 214 quedó envuelto en este tipo de tormenta. Un rayo positivo pudo haberle descargado mucha más corriente que uno común. La destrucción por un rayo positivo podría explicar la caída del vuelo 214. Pero hasta que un investigador de accidentes aéreos vio a su amigo estallar en el cielo, el verdadero poder de estos rayos permaneció en el misterio. En 1993, el mundo meteorológico se conmovió a raíz del descubrimiento de los rayos gigantes que emergían de las nubes. Hacía poco habían distinguido una nueva especie de rayos debajo de las nubes, los rayos positivos. El papel de los rayos positivos en accidentes aéreos nunca se habría estudiado si el investigador Peter Claydon no hubiera visto a su amigo ser golpeado por un rayo. El drama comenzó en el Club London Claydon. El día parecía razonable. Había algunas nubes bajas y luego se volvió despejado y soleado. Era un lindo día para volar. Sacó el planeador del hangar, lo llevamos a la pista. No sabía que Peter estaba volando porque ese día había mucha gente. No había notado la presencia de esa nube negra. Todo un sector del cielo se puso negro, amenazador. El aeródromo se fue oscureciendo. Y todo comenzó a salir mal. Había aterrizado y carreteado y miraba el cielo como solemos hacer los pilotos. Y de repente vi un destello de luz muy brillante en lo alto del cielo. La fuerza de la explosión me rompió los 2 tímpanos. Vi que era un planeador. Se estaba cayendo a pique y giraba. Recuerdo que el aire me sacudía la ropa. Recuerdo jalar del cordón de apertura. Y mi recuerdo siguiente es el estar rodeado de hojas caídas y todos los pedazos del planeador a mi alrededor. Peter Claydon advirtió que si el avión hubiese sido embestido, el piloto habría muerto. No llevaba paracaídas. La caída fue un misterio. Otros planeadores habían sido golpeados por rayos y no sufrieron daños. Peter Claydon quiso saber por qué este rayo fue tan devastador.
Me pareció una buena oportunidad para estudiar la materia del rayo. Pensamos en la manera de medir el nivel de energía del rayo mediante el instrumental de los laboratorios. El laboratorio podía simular rayos comunes, pero el daño que sufrió este planeador era algo fuera de lo normal. Esto proviene del planeador caído y no se derritió. Entendemos que solo fue la fuerza magnética la que lo derritió. Esto indica que este planeador debió haber recibido un golpe muy severo. Para simular el golpe usamos un generador de impulsos que puede descargar más de 1 millón de voltios. Vieron que las máquinas del laboratorio eran demasiado débiles como para generar la fuerza que destruyó el planeador. Su hallazgo tuvo grandes consecuencias. Al analizar estos datos, todos llegamos a la conclusión de que pudo haber sido unas 6 veces más fuerte que el máximo que soporta la nave sin sufrir daños. Si bien se parece a un rayo común, este rayo positivo puede durar 10 veces más y descargar 6 veces más energía que los negativos. Y el rayo asesino viaja con un cómplice mucho más grande. Pudimos tomar fotos de sprites arriba de tormentas y seguir la luz dentro de la misma tormenta. Nunca había podido hacer esto. Y luego llegamos a la conclusión de que por cada sprite hay varios rayos positivos. Los rayos positivos y los sprites eran una misma fuerza, que se extendía desde donde comienza el espacio hasta donde vuelan los aviones. Las normas habían establecido la altura de vuelo en caso de tormenta antes del descubrimiento de los sprites. Todas las líneas aéreas vuelan con una protección que soporta solo la 1/6 parte de la fuerza que generan los rayos positivos que hay debajo de los sprites. Vimos que hay un subgrupo de nubes positivamente muy fuertes, cuyo voltaje es quizá 10 veces superior al que indican los libros viejos. Pero había una posible salvación. Podíamos usar los sprites como una señal de alarma, porque cuando ves un sprite allá arriba, sabes que la nube que está abajo está descargando muchos rayos. Los sprites podrían ser usados como señales de advertencia de los rayos positivos. Estos rayos son muy peligrosos y los sprites que se descargan sobre ellos 1000 veces más fuertes. ¿Podrían alcanzar a los cohetes? La NASA solventó la primera cacería de sprites en 1993 para averiguarlo. En 1996, Walt Lyons informó a la NASA el peligro de los sprites. Señaló que su energía se desparrama en su enormidad, lo cual hace difícil que maten, pero advirtió que no se sabía lo suficiente como para decir que eran inocuos. Llegamos a la conclusión de que el transbordador no fue puesto en peligro por un sprite. Pero no me gustaría ser el primer astronauta que atraviesa uno. No lo sabemos con certeza. Parece que si durante el verano hicieras 100 descensos sobre la región central de Estados Unidos, tendrías 1 en 100 una posibilidad de atravesar en parte un sprite. 3, 2, 1, despegó. La NASA se arriesgó en la misión 107 en enero de 2003. No fabricó ninguna protección adicional para este tipo de fenómeno, pero uno de los objetivos de la misión era buscar estos rayos gigantes. La cacería de los sprites fue inspirada por Yoav Yair, el líder investigador de rayos israelí. Aporté la idea de estudiar los sprites durante la parte nocturna de la órbita. El trabajo anterior intenta ver los sprites en el espacio, pero a bordo teníamos un instrumento superior. Nos pareció que podíamos hacer una buena cacería de esos sprites huidizos. Ilan Ramon, amigo de Yoav y primer astronauta israelí, debía filmar desde el transbordador.
Este fenómeno es nuevo para los astronautas que intentan averiguar de qué se trata esto. Y nuestra cámara... A las 12 aún seguía. A la 1 aún no había pasado. La tripulación buscó estos rayos durante 42 órbitas nocturnas. El equipo volvió con horas de filmación de rayos gigantes como este. Siguieron los rayos que iluminan las nubes desde abajo para poder localizar la zona donde estallarían los sprites, al borde del espacio. Houston, estamos rastreando buenas tormentas otra vez. Los videos de las primeras tormentas fueron enviados a control. Las cintas permanecieron a bordo para ser entregadas directamente a Yoav Yair. Pero la entrega de la información más valiosa de estos rayos gigantes nunca ocurriría. El día número 16, el último, el transbordador espacial Columbia regresaba a la atmósfera de la Tierra, sobre la costa de California. A bordo estaban las filmaciones de tormentas que ayudarían a los científicos a conocer los rayos gigantes. En la mañana del 1 de febrero esperábamos la llegada de la nave, mirando las pantallas gigantes y conversando. Un tripulante filmó los últimos momentos en la cabina. Se ve el aire caliente sacudir el ojo de buey al reingresar en la atmósfera a 50.000 kilómetros por hora. Sí, será mejor que no salgan ahora. Las cámaras de la estación de control de Houston registraron las últimas comunicaciones. Todo está dentro de lo normal. Las mediciones son normales, ¿verdad? La filmación se corta abruptamente. La respuesta a los radiomensajes es solo ruido de estática. La oficina de control no sabía que los camarógrafos ya estaban filmando los restos del transbordador que se precipitaban sobre la Tierra. Columbia, Houston, verificando señal. Lo perdí. Debe ser una falla del instrumental. Vuelo GC. Vuelo GC. ¿Dijeron traben las puertas? Cuando supimos que se desintegró en la costa oeste, verificamos cómo había estado el clima, pensando en los sprites. Otra sorpresa para los cazadores de rayos surgió en San Francisco. Otro camarógrafo había fotografiado la caída del transbordador. Y luego resultó que la foto estaba relacionada con los rayos. Cuando se enteró del desastre, el astrónomo aficionado Peter Goldie ya estaba preocupado por una anomalía en una de las imágenes del regreso del transbordador. Cuando vi la imagen y escuché las noticias en TV que sugerían que pasaba algo, se me pusieron los pelos de punta. La imagen que estremeció a Goldie muestra la línea brillante que describió el Columbia a lo largo de 8 segundos. La huella que dejó era un tirabuzón de luz. No supe qué era, pero parecía ser uno de estos rayos. El presunto rayo golpeó la nave 2 segundos antes que un destello brillante anunciara el destrozo. 6 minutos después, el transbordador estalló. Cuando los periódicos tuvieron las fotos, el potencial asesino de los rayos gigantes estuvo en primera plana. La caída fue el sábado y el domingo publicamos un comentario de esta fotografía tomada en Marin. Y luego, pocos días después, un miércoles, hablamos más de la foto. Creo que la llamamos de la ciencia ficción al horror. El periódico tenía la foto, pero le habían prohibido publicarla. La NASA había enviado a un agente secreto a buscar la imagen y la cámara. Los cazadores de rayos estaban ansiosos por saber si el asesino era un sprite. Estaba la foto y también la preocupación de que el transbordador, durante el descenso,
hubiera pasado por zonas donde se generan sprites y otros fenómenos eléctricos. La NASA no quiso estar desprevenida y se aseguró de que hubieran tomado todas las precauciones pertinentes. Pero las últimas filmaciones de la cacería del Columbia se perdieron en el accidente. Fueron buscadas entre los restos. Encontrar las cintas llevó 2 semanas. Fueron enviadas a Israel, donde los cazadores de rayos lamentaban la muerte de Ilan Ramon, su compatriota enviado al espacio. Para nosotros, este trabajo es su herencia. Cada vez que nos vemos hablando de esa tripulación y de nuestros recuerdos de aquella misión. Hasta ahora revisamos solo 1 hora y encontramos al menos 15 eventos confirmados que llamamos imágenes confirmadas de sprites. Hay otras de las cuales no estamos seguros. Entre las primeras imágenes publicadas de este viaje está la del reingreso de un meteorito presuntamente golpeado por un rayo. ¿Podría ser que el transportador haya actuado como un meteorito y su vuelta a la atmósfera haya atraído un rayo gigante? El tribunal de la NASA analizó esta posibilidad en secreto. Entre tanto, se le dijo al público que el accidente fue a causa de un error y una falla en un ala. La primera causa fue la espuma que se salió y golpeó la carrocería. La segunda fue la pérdida de contacto con nuestros sistemas de control. La investigación de la NASA acerca de si un rayo hizo estallar el transbordador nunca se hizo pública. El miedo se convirtió en vergüenza. Los expertos que vieron la foto de San Francisco llegaron a la conclusión de que la imagen del rayo quizá fue producida por un movimiento de la cámara. Nuestra conclusión fue que no hay rastros de actividad eléctrica a la altura en que el transbordador entró en la atmósfera de la Tierra. Es muy probable que el presunto rayo sea un efecto producido por esa cámara. El rayo gigante fue descartado como causa del accidente, pero el hombre que alertó a Estados Unidos de las pruebas atómicas escuchó algo muy real en el reingreso del transbordador. El doctor Alfred Bedard fue el primero en confirmar la presencia de un sprite. Su estudio infrasónico detectó el accidente del transbordador. Mi esposa y yo estábamos mirando televisión. Vimos el reingreso y de repente se notó que algo no estaba bien. Y luego que se convertiría en una tragedia. A esa altura ya habíamos detectado otros reingresos más afortunados. Consultamos nuestro archivo para ver si teníamos datos anteriores. Los detectores recogieron un sonido siniestro antes del estallido. Voy a reproducirlo. Esta es una hora de información en tiempo real. La comprimimos a 9 segundos para poder escuchar el infrasonido. Yo lo llamo infraaudio. Es una señal de audio comprimida en el tiempo. Lo que se escucha son las descargas de energía. Justo aquí. Y luego ese ruido sordo. La señal indica que hubo una descarga de energía fuera del transbordador antes que se desintegrara. Su sonido se parece al de un disparo lejano. Esto indicaba que había otras fuerzas en juego. Tuvo las características de un evento geofísico, más o menos. Y como dije, a este nivel, en el pasado hubo señales similares asociadas con terremotos de cierta magnitud. Los detectores de bombas habían registrado un fenómeno importante, equivalente a un terremoto en el cielo.
Se estimó que su epicentro estuvo justo en el trayecto del transbordador. Lo más probable es que haya sido por aquí. Quizá en San Francisco, o quizá un poco más al sur. ¿Pudo el Columbia haber desatado un fenómeno meteorológico desconocido a partir de la liberación de energía registrada por estas máquinas? En 1994, cuando los investigadores de la NASA de Alaska volaron sobre las nubes con una cámara especial, se sorprendieron al ver un tipo de rayo más agresivo nunca visto antes. La tormenta era impresionante. Estaba sobre Arkansas, casi en ningún momento dejó de estar iluminada. Abajo había una cantidad enorme de rayos. Las descargas se sucedían una tras otra, más o menos cada 10 segundos. Y veíamos esos destellos debajo de nosotros. Fue increíble. Nunca había visto una tormenta semejante. A unos 150 kilómetros de distancia, se ve el chorro azul destacado aquí, arriba de las nubes. Se extiende 15 kilómetros hacia arriba, 5 veces el tamaño de un rayo. Además de esta filmación, no hay otros datos de este fenómeno, ni se sabe dónde descarga. Recuerdo que cuando vi la filmación, quedé totalmente sorprendido. No podía creer lo que veía, porque eso no es inimaginable. Es enorme. Pero se vería algo aún más grande. Meses antes que estallara el transbordador, se filmó una serie de chorros de luz azules más grandes que los anteriores. Primero los cazadores de rayos de Puerto Rico dijeron que eran los más poderosos jamás filmados. Luego en la costa de Taiwán, los investigadores filmaron rayos que penetraban 80 kilómetros en el espacio, desde una nube, en una tormenta lejana. Era una columna de luz enorme que partía de la nube y llegaba hasta la ionosfera. Se veía a simple vista. Era azul brillante. Parece mucho más grande que los chorros azules que vimos en el 94. Podría ser un fenómeno nuevo o una versión mucho más potente del fenómeno filmado. Todavía no tenemos la certeza. Solo 5 de estos fenómenos están filmados. Su potencial asesino es desconocido. Son una verdadera incógnita. No se sabe. Podría haber otros tipos de descargas en la atmósfera. Los cazadores de rayos vuelven al punto de partida, cuando las primeras imágenes mostraron que los rayos gigantes existían. Cuanto más nos internemos en el reino de los rayos gigantes, más posibilidades tendremos de encontrarnos con engendros desconocidos.